Muy bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio de mitad de semana, este miércoles en la noche. Qué bueno poder tenerle ahí ya listo en casita, listo para que nos acompañe y listo para que también participe a través de los signos, a través de todo lo que vamos a estar haciendo. Queremos que se ponga ahí espiritual, arrime toda la familia y pídale a Dios que nos hable y que tengamos un buen servicio en esta noche. Así que vamos a orar antes de comenzar cantando, y yo le voy a pedir que ahí donde está incline su cabeza y vamos a orar. Señor, bendice esta noche el servicio. Te agradecemos el poder estar aquí con vida y con salud. La verdad que es una bendición, un milagro estar con vida después de que oímos que tanta gente, Señor, tal vez retirados de nosotros, cerca de nosotros, que están infectados con el virus, pero gloria a Dios por cuidar a cada uno de tu familia, de la fe en Cristo, nuestros hermanos en la fe, nuestras familias. Y Señor, ahora pedimos que bendigas pues el servicio, tomes control de todo lo que vamos a hacer y que los signos sean de adoración, de alabanza a tu nombre. Ayuda a los hermanos, hermanas que están aquí en esta noche para llevar a cabo esto, las niñas que estarán teniendo el especial y la predicación, Señor, que hables a nuestros corazones. Bendice todo desde principio a fin. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a cantar un corito. Bendito sea Jehová la roca. Dice así. Bendito sea En la cruz,
Señor y una vez más, bienvenidos ahí en casita. Usted que nos está viendo por primera vez, a lo mejor en el canal, qué bueno que está ahí. Quédese y pídale a Dios que le hable a través de la palabra del Señor. Queremos ir a los anuncios y bueno, las bienvenidas, pues ahí la distancia y los que están acá, qué bueno tenerles, qué bueno que están aquí apoyando el servicio. Este grupo de niñas que están acá, que van a estar cantando también. Bienvenidos. Quiero nomás rapidito, hermanos, yo sé que no hemos podido vernos y pues hermanos, ustedes escucharon que a lo mejor esto va a ir un poquito más para largo, tal vez hasta final de mes. Y hay que orar, hermanos, oremos mucho para que esto pueda ir amenguando y pronto podamos tener esta pandemia que está extinguiéndose para que podamos reunirnos pronto. Pero hermanos, hasta donde sabemos, nadie de los hermanos de la familia está enfermo o contagiado con el coronavirus. Así que hermanos, sigamos orando para que no nos toque y nadie de nuestros seres queridos y de los hermanos en la fe podamos ser ahí infectados. Amén. Hermanos, los anuncios, quiero recordarle, hermano, que aquí estamos. Yo he estado todos los días aquí llegando a la iglesia durante el día y mis hermanos, pues, hacemos otra vez hincapié en que pase por acá y hermano y deje sus ofrendas, sus donaciones. Le hemos estado ahí dando lo que es el lugar para que vaya al website de la iglesia y pueda depositar ahí en el IBBT y luego es .org y después puede poner ahí PayPal y ahí puede hacer sus donaciones, ¿ok? O tráiganlas, llámeme, acá estoy, o mándelas por correo. Ya ve que aquí estamos. Ahora yo sé que algunos tal vez no están trabajando y dicen, pastor, pues no tengo para dar. Bueno, esperemos que pronto se acomode esto y podamos verle ahí trabajando y estar todo normalizado. Hermanos, buenas noches, qué bueno tenerles. Quédese ahí, tenemos una lectura bíblica. Hermano Eleazar, por favor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Les invito a que abran su Biblia en el Salmo 111, por favor, y acompáñenme a leerlo ahí todos juntos, hermano. ¿Qué, hermano? Dice así la palabra de Dios: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias por esa preciosa lectura bíblica del Salmo 111. Y hermanos, espero que ustedes estén ahí leyendo su Biblia. Vamos a hablar un poquito de eso en esta noche. Y un anuncio nomás más, hermanos. Y yo no sé a qué hora ustedes ven el servicio el domingo en la mañana, pero ¿sabe? He escuchado que algunas iglesias están haciendo esto. Pasan por la iglesia en caravana, traen sus ofrendas ahí, y si usted quiere hacerlo a las 12, 11, yo estoy acá y sería a las 12 para que si quiere pasar por acá, pues acá estamos, ¿ok? Muy bien, vamos a tener un canto más, hermano, venga, tenemos un canto más ahí.
bueno tener a estas niñas acá, teniendo el especial, amén. Qué bueno poder alabar a Dios. Y bueno, hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar con la Biblia. Y bueno, gracias una vez más, hermano, ahí en casita. Póngase cómodo y ahí en ese espíritu de esa actitud, más bien dicho, de espiritualidad, para que podamos juntos. Quiero en verdad en esta noche comenzar un poquito ahí a hablar sobre la Biblia, tal vez por el siguiente miércoles. Quiero hablar sobre lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra del Señor, una especie ahí de un estudio bíblico. Y queremos que ahorita, hermano, yo estaba pues leyendo la Biblia, he estado leyendo mucho la Biblia y tenemos tiempo, hermanos, para que ahí en casa, hermano, familia y varones, yo sé que algunos trabajan y otros a lo mejor están ahí trabajando medio tiempo, que hermano, ustedes puedan leer la Biblia, poner más tiempo. Yo sé que hay gente que me ha dicho, pastor, me siento aburrido, no sé qué hacer, y usted se ha dado cuenta cómo mucha gente está caminando, saliendo a caminar. Bueno, yo estoy caminando y todo eso está bien, y yo creo que necesitamos invertir bien el tiempo libre que tenemos, y uno de ellos es pues leyendo la Biblia. Yo quiero invitarle que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Yo quiero ahí en esta noche leer una historia aquí del Señor Jesús, una historia conocida, y quiero que usted me siga con su vista. Voy a leer ahí Juan desde el versículo prácticamente 5, Juan 5, o sea, Juan 4, 5 en adelante. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a parar ahí, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad tan especial que nos da de reunirnos aquí en esta noche con los hermanos que están aquí en el templo, en la iglesia, y con cada uno de los que están allá en sus casas. Sabemos que la iglesia somos los hombres, mujeres, jóvenes y señoritas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En verdad, nosotros somos la iglesia de Cristo, de acuerdo a tu palabra. Y que, Señor, ahí donde quiera que estén los hermanos, y aquellos nuevos que nos están sintonizando, que puedan, Señor, ellos poner su atención para tu palabra, y que, Señor, podamos recibir bendición, podamos recibir enseñanza de ella. Háblanos, Señor, y que las necesidades que haya
los miedos, los temores o cualquier zozobra que haya ahí, Señor, tú la tomes y traigas, Señor, como hemos estado viendo y hablando, esa paz que solamente tú puedes darnos. Señor, hemos orado y estamos orando por esta pandemia, que ya la quites, que ya, Señor, pare y que tú hagas, Señor, lo que, Señor, los hombres no pueden hacer, lo imposible, los milagros, que tú sanes, que tú saques ya esta enfermedad. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Y amén. Muy bien. Quiero en esta noche hablar un poquito ahí sobre lo que va a ser la Biblia. Y aquí el Señor Jesús se encuentra con una mujer. Y esta mujer sabemos que dice la Biblia que no era judía, era una mujer de samaritana. Y bueno, la historia es que el Señor iba de camino y dice la Biblia que el Señor llegó a cierto lugar, a un cierto pozo, y llegó y la palabra de Dios nos enseña que él estaba cansado y le pidió agua a la mujer. Y yo quiero en esta noche hablar sobre la palabra de Dios, el significado de la Biblia, y lo que la Biblia ella misma dice que hace y es. Y aquí el Señor Jesús le dice a la mujer, cuando él le pide agua y que empieza a tener un diálogo, una conversación con la mujer, y la mujer, bueno, no entendió lo que Cristo le dijo, porque dice la Biblia ahí en el versículo 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y mis queridos hermanos, usted y yo sabemos que Cristo es el agua viva. Cristo es la palabra misma de Dios. Allá en el comienzo del libro de Juan, la Biblia nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sabemos que la Biblia habla que en verdad Cristo es la palabra de Dios. Era el verbo mismo de Dios, y la palabra de Dios se encarnó. Dice ahí en el versículo 14 de Juan 1:14, dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y dice la palabra de Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí el Señor Jesús está dándole a esta mujer samaritana, en verdad, su palabra verbal. Está él teniendo esa conversación con el Señor, ella con el Señor y él con ella, y le está diciendo que él es la palabra o la agua viva. Y la verdad, hoy en día usted y yo no tenemos una conversación físicamente hablando con el Señor literalmente, pero sí tenemos a través de su palabra el mensaje de él que nos habla. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice que su palabra en verdad es comparada con muchas cosas que el Señor mismo dijo para tratar de aclarar o de enseñar. Y aquí le dice a esta mujer que en verdad él era el agua viva. Y yo quiero que usted vea conmigo también ahí en Juan capítulo 7 conmigo. Si ve conmigo allá adelantito, Juan 7 y el versículo 37, dice así la palabra de Dios, Juan 7, 37, hablando de la misma agua viva de Cristo. Juan 7, 37, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí tenemos otra vez Cristo respondiendo y diciendo que el que tuviera sed vinieran a él, poniendo él como él mismo como el agua viva.
Y sabemos que el Señor compara la palabra de Dios con el agua. Y mis queridos hermanos, una de las comparaciones y una de las necesidades que tenemos en nuestro cristianismo y en nuestra vida es la necesidad de la palabra del Señor. Y hablando físicamente, el cuerpo humano necesita ¿qué? Agua. Amén. Agua para vivir, agua para subsistir. Y hermanos, que en este tiempo de estar en casita, de que está ahí usted con mucho tiempo y que no haya qué hacer, yo le animo a que usted se meta a estudiar más la palabra de Dios y que piense que la palabra de Dios es como el agua que su cuerpo necesita. Y el Señor le dice aquí a la mujer samaritana que Él era el agua viva. Y el agua pues tiene su propósito. Una de las primeras cosas que el agua hace es que ¿qué? Quita la sed, amén. Cuando usted y yo tomamos agua, ya no tenemos sed. Y esta mujer sin duda aquí está ante el Señor Jesús, ante el Dios hecho carne y con un montón de problemas. Una mujer, dice la Biblia, que con mucho pecado, una mujer sin duda con un trasfondo de mucha idolatría. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando oye que Cristo le puede dar agua viva, dice ahí en el versículo 15 de Juan capítulo 4, dice así la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, dice, del agua que yo le doy, le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire lo que dice la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí tenemos, hermanos, la condición o la situación de esta pobre mujer. Una mujer que estaba tal vez en fornicación, en adulterio, en pecado, porque dice la Biblia que Cristo le dijo que el hombre con el que vivía no era su esposo, que era uno de los 5 más que tal vez había tenido o que habían pasado por su vida. Imagínese la condición de esta mujer. Piense su vida espiritual. No había vida espiritual. Ella estaba perdida, metida en sus pecados y apartada de Dios sin conocer la verdad. Y dice que cuando ella oyó que Cristo le dijo que Cristo era el agua viva, ella le dice: Señor, dame de esa agua para que calme mi sed, o para que apague mi sed espiritual. Y la verdad, hermanos, la Biblia es comparada con el agua. Y el agua nos quita la sed espiritualmente hablando. Ya no tenemos ahí la curiosidad. Sabemos que ya no vamos a estar ahí con la mentalidad de que, bueno, la religión o las cosas seculares o mundanas nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Sabemos que el único que calma y quita la sed espiritualmente hablando es Cristo Jesús. Y la Biblia nos llena, la Biblia nos satisface, la Biblia nos da información, la Biblia nos habla de la verdad, porque Cristo mismo dice ahí en la palabra de Juan, o en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y el versículo 17, dice que la palabra de Dios es verdad. Y cuando conocemos la verdad, ya no tenemos ahí necesidad de las cosas que las religiones enseñan. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es comparada con el agua, dijimos, número 1, porque hermanos, la sed que el mundo, la gente allá afuera tiene de conocer la verdad es mucha. Y sabemos que el único que puede aclarar y puede darnos esa paz y esa tranquilidad y esa certidumbre es Cristo Jesús, su palabra, la Biblia. Por eso, hermanos, necesitamos leer más la Biblia. Hoy en día tenemos mucha enseñanza incorrecta, mucha enseñanza torcida fuera de la Biblia, y por eso necesitamos conocer lo que dice la palabra del Señor. Pero también otra de las funciones, otra de las
los beneficios del agua. El agua sirve como la Biblia. La Biblia es comparada con el agua. La agua sirve para limpiarnos, amén, para bañarnos, para que no estemos ahí sucios, amén. Y sabe que eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios, que el agua o la palabra de Dios nos limpia. Quiero que le voy a enseñar unas 3, 4 citas bíblicas para poder ver más esto. Vamos a ir allá, ahí mismo en Juan capítulo 15. Juan 15 dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 15. Y el versículo 1, vamos a leer 1 donde el Señor Jesús está diciendo que Él es la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Y lo dice la Biblia, el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que hace en la limpieza espiritual en nuestra vida, hermanos, en nuestras vidas personales? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a apartar del pecado y aquellas cosas incorrectas para poder llevar fruto? Es la palabra de Dios. Yo espero, mis queridos hermanos, que ahí en donde usted esté pueda leer más Biblia, pueda usted estar más consciente que el Señor quiere limpiarnos. Y para limpiarnos va a usar su palabra. Por eso tenemos que poner tiempo para leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Esa mujer samaritana, cuando oyó que Cristo era el agua viva, ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener más sed. Y sin duda, esa mujer, sabemos la historia, que ella reconoció, aceptó a Cristo, y después dice la palabra de Dios que fue allá a su pueblo y le habló a su pueblo de Cristo Jesús. La Biblia es comparada con el agua. El agua nos va a satisfacer nuestras inquietudes, nos va a dar salvación, nos va a dar conocimiento, nos va a hacer que nos apartemos de nuestro pecado, que estemos limpios de iniquidad. Dice allá en el Salmo 12, quiero que vaya conmigo el Salmo 12, 6. Salmo 12, 6. Salmo 12. Y el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de la tierra, purificada 7 veces. Dice la Biblia que la palabra de Dios es limpia. Y es exactamente lo que hace la Biblia. Nos limpia, nos aparta de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Ahí mismo en el Salmo 119, hay muchas otras citas ahí en los Salmos que nos hablan de que la Biblia es esa agua limpia. Salmo 119 y el versículo 9 dice la palabra de Dios aquí hablando para los jóvenes. Dice Salmo 119 y el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y lo dice, con guardar su palabra. Ahí está bien claro. La Biblia es comparada con el agua que nos limpia, nos lava, nos quita toda suciedad, todo pecado. Y eso es exactamente lo que hace la palabra del Señor. Pero si no la conocemos, si no la leemos, si no estamos ahí meditando en ella, si no estamos memorizándola, si no estamos viviéndola, no va a poder tener efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad. Y Dios quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, sin arrugas y sin mancha. Allá en el libro de Efesios también dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Si va conmigo allá en Efesios capítulo 5 y en el versículo 27, hablando de la iglesia, mire lo que dice Efesios 5, 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere una iglesia, hermanos, santa, limpia, pura. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, mis queridos hermanos, para tener esa pureza?
esa limpieza de nuestra relación, nuestra vida espiritual, la palabra del Señor. Yo espero que ahora que está ahí, que no estén mundanalizándose con tantas películas en la televisión. Aproveche bien su tiempo, mi hermano, mi hermana joven, señorita, familia, aproveche bien el tiempo. Tiene tiempo para leer la Biblia. Tiene tiempo para a lo mejor memorizar muchos versículos de la palabra de Dios. Amén. Tiene tiempo para poner tiempo a solas con el Señor. El Señor le dijo a la samaritana que Él era el agua viva. Él era el agua que quita la sed espiritualmente hablando. Él es el agua que limpia, que hace que nosotros seamos una iglesia que traiga honra y gloria a su nombre. Allá en Mateo capítulo 5 y el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Allá en Juan capítulo 1 y el versículo 5 dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Mi querido hermano, no tenemos por qué vivir una vida sucia, una vida llena de pecados. La Biblia nos dice que esta mujer vino al Señor Jesús viviendo una vida de adulterio, una vida de mucho pecado, porque la Biblia dice que el Señor nomás le dijo: la verdad que has dicho algo cierto, que el hombre con el que vives no es tu marido. Has tenido 5 hombres. Piensa por un momento la condición de esa mujer. Y dice la palabra de Dios que la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y hermanos, usted y yo sabemos que el único que va a ayudarnos para no incurrir en el mismo pecado en el que a lo mejor alguien está metido es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el agua viva. Él es el que nos da en verdad el poder para tener victorias sobre cualquier pecado. Y mis queridos hermanos, yo les animo, en verdad, les animo a que en este tiempo de pandemia, en este tiempo, usted si va a poner tiempo en algo, que sea conociendo más de la palabra de Dios, que sea un estudiante de la Biblia, que sea alguien que está caminando íntimamente con el Señor de una manera diaria. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, también es comparada con el espejo. Y hermanos, muchas veces usted y yo creemos que estamos bien, que no estamos tan metidos en pecados, pero sabe que para poder ver nuestra condición en la que estamos, necesitamos ir a la palabra de Dios. Dice allá en el libro de Santiago, quiero que vea conmigo en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, dice así: pero sed hacedores de la palabra de Dios, y lo dice, y no tan solamente oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos. Y el versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que ve el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué tremendo. Aquí el apóstol Santiago está poniendo el ejemplo del espejo. Y hemos hablado y hemos predicado a través de los años, a través del tiempo pasado sobre esto, y hemos oído tantas predicaciones, mis hermanos. La Biblia es comparada con el espejo. ¿Qué es el espejo? Bueno, el espejo simplemente refleja lo que usted y yo somos. Nos enseña la realidad de nuestro físico, de nuestra persona, pero la Biblia va más allá de enseñarnos no nomás lo de afuera, sino también lo de adentro. Dice allá en 2 de Corintios, quiero que vea conmigo en 2 de Corintios 3 y el versículo 18. 2 de Corintios 3, 18, hablando de esto, en 2 de Corintios 3, 18, aquí lo encuentro ya nomás. Dice así, dice, por tanto, nosotros
todos mirando a cara descubierta como a un espejo. Ahí está otra vez. La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo y está escribiendo, hermanos, que cada vez que usted y yo, hermanos, entendemos o vemos, hermanos, la realidad de nuestra condición, debemos de ir transformando, cambiando día tras día. Hermano, yo le he dicho en el pasado y usted sabe esto, si usted va, hermanos, cuando usted se levanta en la mañana y usted va y se presenta ante el espejo y el espejo le enseña algo ahí que tiene que arreglar o peinarse, ¿qué hace usted, mi querido hermano, hermana? ¿Se peina? Amén. Se arregla esa cosa ahí, esa pata de gallito que trae. Amén, hermanos. Y es así la Biblia. La Biblia a veces nos apunta o nos enseña la condición en la que estamos. Y hermano, muchos de nosotros no queremos hacer caso. Hermano, la Biblia es palabra de Dios. Allá en el libro de Hebreos dice que la Biblia entra hasta lo más profundo. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 4. Hebreos. Dice así la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos. Si lo encontró y si no, nomás escucha. Hebreos 4. Y yo también aquí estoy llegandito. Hebreos 4 y el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí estaremos la semana que viene hablando de otra cualidad de la Biblia. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta allá llega la palabra de Dios, hermanos. La Biblia penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. El espejo puede ver nuestro físico, puede verlo de afuera, pero el espejo no puede enseñarnos la condición del corazón. Por eso, cuando vemos la palabra de Dios y leemos la Biblia sí penetra hasta lo más profundo. En la Biblia, cuando usted y yo leemos la Biblia sí apunta al pecado en el que andamos. Y dice la palabra de Dios ahí, que la palabra de Dios es aquí comparada con la espada que entra y lo vamos a ver más a profundidad la semana que viene. Pero el Señor conoce todo. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas internas. Los pensamientos, y lo dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos dice, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínense, hermano, en verdad, la Biblia, la palabra de Dios es comparada con ese espejo, donde usted y yo cada mañana nos ponemos o nos presentamos y vemos. Y la Biblia nos enseña a veces la condición espiritual en la que estamos. Y aún en nuestra condición moral, nuestro testimonio. Hay cristianos que no están dando buen testimonio a lo mejor. Hay familias que no viven de una manera consagrada y dedicada al Señor. Mi hermano, mis queridos familias, si usted y yo nos damos cuenta que en ese espejo espiritual algo anda mal, vamos arreglando, vamos viniendo al Señor y vamos poniendo a cuentas con el Señor y vamos tratando de honrar y glorificar a nuestro Señor con nuestro diario vivir que traiga honra y gloria al Señor. Muchos de nosotros tenemos a lo mejor caracteres, hay hombres con unos caracteres, con unos temperamentos explosivos, hermanos. La verdad es que cada vez que usted y yo nos vemos en el espejo espiritual que es la Biblia, en el espejo de Dios, hermanos, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Usted y yo deberíamos de entender, hermanos, que así como esa mujer samaritana que estaba cargada de montones de pecados, de una condición triste, miserable, pero gloria a Dios que vino al agua viva que es Cristo Jesús, la palabra de Dios, y esa mujer fue ayudada. Esa mujer fue una mujer diferente. Esa mujer después se convirtió en un tremendo ejemplo para su gente y ganó almas y ganó a todo su pueblo para Cristo. Por eso muchos cristianos, hermanos, no podemos testificar, no podemos ganar a otros para Cristo porque nuestro testimonio deja mucho que desear. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder en verdad dejarnos lavar
con el agua, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y que delante de la Biblia, ante el espejo del Señor, que es su palabra, podamos ser sinceros, honestos, transparentes y podamos acercarnos al Señor para poder agradarle a Él. Porque muchas veces, en lugar de humillarnos, en lugar de arrepentirnos y vivir una vida diferente, hacemos como aquellos que estaban siguiendo al Señor Jesús. Hay una historia ahí en Juan capítulo 6, donde dice la Biblia que Cristo estaba predicando. Y mire, véanlo conmigo, Juan 6. Y vamos a ir ahí al versículo 60 en adelante, Juan 6. Dice la palabra de Dios, siempre que leo esto me llama la atención, porque dice la Biblia, ahí en el capítulo 6 dice, al oír muchos de sus discípulos, les dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí hay un grupo de discípulos o de seguidores de Cristo que no les gustó cuando Cristo hablaba o predicaba de su palabra. Dice que dijeron, es dura, es fuerte, nos está ofendiendo, no nos gusta como nos predica. Y hermano, a veces como cristianos así somos, no nos gusta que se nos predique. Y como cristianos no nos gusta a veces encontrar cosas en la Biblia y decir, voy a arreglar mi vida, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a ser un cristiano diferente, voy a consagrar más mi vida al Señor, voy en verdad a representar mejor al Señor. En lugar de hacer eso, nos enojamos. Y miren lo que dice la Biblia ahí en el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, que dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabe lo que sucedió con esta gente? Se fue. No les pareció la palabra. Dijeron que era muy dura, era muy fuerte lo que Cristo predicaba, lo que Cristo enseñaba. Y hoy en día tenemos muchos cristianos que en lugar de darle gracias a Dios por la Biblia y por que se nos predica y se nos enseña nuestro pecado y se apunta hacia el pecado, deberíamos estar listos para humillarnos y pedir perdón y arreglar nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que mejor aquí se enojaron y ¿qué hicieron? Se fueron. Se fueron. Y mi querido hermano, deberíamos de en verdad agradecer a Dios por su palabra y por la predicación de la palabra de Dios. Que todavía tenemos libertad de poder predicar y de poder levantar la voz y anunciar la palabra del Señor. Yo espero que en este tiempo de no congregarnos podamos estar más deseosos de que termine esto para volver a la iglesia. Amén. Que familias, todos estamos ahí a un mismo sentir. Queremos ya regresar a la iglesia, queremos reunirnos con los hermanos, queremos saludarnos, queremos ver a los hermanos y aquellos que a lo mejor nos ven por el canal, que usted busque una iglesia donde quiera que esté. Si está acá cerca, pues venga y nos visite. Sería de tremenda bendición poder tenerle con nosotros después de que pase todo esto. Pero ¿sabe qué? Es la palabra de Dios que nos lava, nos limpia, nos quita la sed espiritual, pero también es la palabra de Dios que nos enseña nuestra condición espiritual, moral en la que vivimos. Y cada uno de nosotros deberíamos ser honestos y transparentes con nuestra condición espiritual, nuestra relación con el Señor. Pero hay una última cosa más, que la Biblia también es comparada con esto. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Malaquías o de Jeremías, perdón, que la Biblia es comparada con el fuego, con un fuego que quema, que quita las impurezas. Jeremías 23, 29. Dice la palabra de Dios, le enseño aquí, prácticamente casi voy a estar terminando en un ratito más. Jeremías 23, 29. Hay dos cosas que la Biblia es comparada ahí. La otra la voy a dejar para la semana que viene, pero en Jeremías 23, 29 dice así la palabra de Dios. Se lo leo en cuanto llegue allá. Dice así, 23, 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y la segunda cosa dice, y como martillo que quebranta la piedra. Pero quiero quedarme con la primera parte, que Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Aquí sabemos que el fuego es para quemar, para purificar,
puede hacer daño, pero también el fuego puede servir para purificar nuestros corazones. Sabemos que el fuego, cuando cualquier metal, el oro se va a purificar, tienen que meterlo al fuego. Y mis queridos hermanos, la Biblia es para eso, purificar nuestros corazones, para poder ver si somos genuinos, auténticos cristianos, hijos de Dios. Y la verdad es que cada uno de nosotros deberíamos meter a prueba nuestra fe, nuestra relación con el Señor, nuestro servicio al Señor. Porque muchas veces creemos que somos grandes cristianos, que estamos haciendo grandes cosas para el Señor. Pero la verdad es que la Biblia es la que prueba nuestro corazón. Y aún en este tiempo difícil, hermanos, tenemos que entender que parte de todo esto es una prueba para buscar más a Dios, para permanecer más agarrados del Señor. Allá en la última cita que le quiero enseñar, en el libro de Corintios, hablando de esto en 1 de Corintios 3, el apóstol Pablo hablaba ahí en 1 de Corintios 3, y vamos a leer desde el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y bueno, sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Él es el dueño de la iglesia. Él es la palabra viva. Él es nuestro perdonador, todo. Y lo dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno quiere edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, se quemará. Y lo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, dice ahí, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y ahí estamos, bien conscientes de lo que es la vida cristiana de cada uno de nosotros. La palabra de Dios en verdad es nuestra, la manera en que podemos ver nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que el que bebiera de esa agua nunca más volverá a tener sed jamás. Él es el agua. El agua quita la sed, el agua limpia. Él es la palabra de Dios, es el espejo, amén, que nos ayuda a ver nuestra condición espiritual, moral, nuestro testimonio como cristianos. Pero también la palabra de Dios es como ese fuego que va a quemar, y que si no somos genuinos, auténticos, yo espero, mi querido hermano, ahí, y mi amigo, si usted no es salvo, dice la Biblia que nos espera al inconverso, al que no conoce a Cristo, un lugar llamado infierno, que es compuesto de fuego y azufre. Y la verdad es que la única manera de evitar ir a ese lugar llamado el infierno, así lo llama la Biblia, es a través de Cristo Jesús. Es Cristo el único que puede darnos la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Mi amigo, allí donde usted está, si usted nunca ha oído el Evangelio, usted nunca le ha puesto su fe en Cristo Jesús, hágalo en esta noche. Pídele a Cristo que le salve. Y mis queridos hermanos, lea la Biblia. Ponga más tiempo con este tiempo, con la familia, orando y leyendo su Biblia. Y conozca más lo que es la palabra de Dios. Es como el agua que nos quita la sed, como el agua que nos limpia. Es ahí la Biblia como el espejo, amén, que nos enseña lo malo, lo que andamos incorrectamente, y también es como ese fuego que quema. Cabezas agachadas, ojos cerrados. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos el poder, Señor, haber llevado a cabo el servicio. Gracias por reunirnos aquí con los hermanos que llegaron a la iglesia. Gracias por la participación de todo lo que hicimos a través de los signos, las especiales de las niñas. Y gracias por el mensaje, la palabra, la enseñanza de tu palabra. Señor, allá en casita, que todos los hermanos que
están viendo este servicio, Señor, que podamos en verdad darnos cuenta que somos privilegiados, que tenemos un libro maravilloso que es la palabra de Dios, y que ese libro, de acuerdo a tu palabra, es comparado con muchas cosas muy prácticas, especialmente con el agua, y es agua que nos quita la sed, que ya no nos hace sentir ahí que andamos perdidos o insatisfechos en lo espiritual. Sabemos que somos salvos, sabemos a dónde vamos, sabemos en quién hemos creído, sabemos a quién seguimos. Esa Biblia que nos enseña o nos limpia de nuestros pecados. Tu palabra nos redarguye, nos enseña que debemos de vivir esa vida que trae honra y gloria al Señor. Señor, gracias por tu palabra, que también es como mirábamos ahí, es el espejo que nos enseña la condición en la que nos encontramos, y que si el espejo nos enseña ahí las arrugas o los pecados, que hagamos caso y podamos, Señor, ponernos bien con Dios. Y también dice tu palabra, lo vimos ahí, que la Biblia es como ese fuego que purifica, que quema o que puede destruir. Y sabemos que el único fuego que destruye el alma es el infierno. Pero por eso la Biblia dice que Cristo apareció, vino a este mundo a buscar y a salvar al perdido. Ahí donde están, cabezas agachadas, ojos cerrados, habrá algún amigo que nos está visitando por primera vez y que usted no está seguro de su salvación. Y dice, me gustaría poner mi fe en Cristo Jesús. Pídele a Cristo que le salve. Es su fe en el Señor quien le puede dar el regalo de la vida eterna. No es la iglesia, no es la religión, es solamente su fe en Cristo Jesús. Dígale, Señor, yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti, salva mi alma, perdona mis pecados. Lo creo y lo acepto en el nombre de Cristo Jesús por la fe. Todos orando, vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos reunir en esta noche, tener este servicio de mitad de semana. Bendice a cada familia, en cada uno de los hogares, ahí donde están, todas esas necesidades que haya, y sobre todo esta situación de esta pandemia, que, Señor, hay mucha gente muriendo, enfermos. Guárdanos de no ser infectados, y toda esa gente que está triste, está acongojada por la partida o la muerte de sus seres queridos, y el avance que en verdad todavía sigue, tú nos des esa paz y esa tranquilidad que solamente puede haber en Cristo Jesús. Gracias pues por todo. En Cristo pedimos todo esto. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches y nos vemos el domingo, Dios mediante. Dios les bendiga.